¿Cuándo me has avisado a mí? Ah, sí. Sí, estaba haciendo nunca avisas. También avisas. Y no, Apártame. Hola, hola. Buenos días a todos. ¿Está? Encima no de las que llegó ya. El exalumno, desde que llegó, está con el ojo cuadrado, maravillando las instalaciones y súper contento de poder ver alumnos hoy en día. Entonces, se los voy a presentar brevemente. Digo brevemente porque hay muchísimo que decir de este personaje. Pero bueno, unas cuantas líneas para poder empezar con la presentación. Como decía, es exalumno, es ingeniero y doctor en administración, pero más allá de los títulos, se define como alguien que aprendió a tener los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Es profesor en el ITAM y ha trabajado con universidades como Harvard, apoyando a familias y empresas en distintos países. Además, le apasiona el deporte y los grandes retos. Ha corrido ultramaratones, completado 4 Ironman y participado con la fecha. Ultramaratones, completado 4, 5 Ironman, participado en carreras extremas en el desierto del Sahara y en el Círculo Polar Ártico. Cree que el esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo sirven tanto para la vida como para los negocios. Y su mayor logro, y siempre lo dice, es su familia. Os dejo con él. De veras, comentaba que me parece que se cierra, no sé si se abrirá, un ciclo en mi vida. Hace 63 años entré al colegio alemán. Tengo 66. Y entré desde kinder hasta la prepa. Es decir, de los 4 años a los 19 años estuve en el colegio alemán. Y quiero hablarles no solo de eso, sino lo que el colegio alemán me dio finalmente para mi vida. Y no quiero hablarles de lo maravilloso de ese colegio alemán, que lo es, sino también lo mal que me la pasé y lo mucho que me sirvió el haber tropezado con la adversidad. Y el día de hoy, caramba, de veras que qué emocionante estar de nuevo en el colegio alemán, de una manera como tan bonita, a través de Ivonne, a través de Amay, y qué bonita invitación. ¿Y de qué voy a hablar? Voy a hablar sobre todo de un libro. Voy a tomar como referencia
este libro. Entre otras cosas, además de, bueno, agrónomo, administrador y demás, pues soy escritor y escribo desde una perspectiva científica, pero también desde una perspectiva práctica. Y este libro lo lancé hace 2 años. Se llama Resiliencia, Camino para Transformar la Adversidad. La resiliencia es una palabra de moda, que no sé si conocen ese concepto, pero es la capacidad de regresar. Después de haber caído, después de haber enfrentado la adversidad, el poder regresar y de hecho más fuerte y con más ánimo y con más aprendizaje. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar de esa perspectiva de la adversidad como una formadora de la persona y lo necesario que es darle esa bienvenida. Y desde una perspectiva científica tengo varios trabajos, muchos de ellos publicados en coautoría, sobre todo por un colega, pero tengo también muchas publicaciones que son propias. Entonces, lo que voy a hacer, y sonará a lo mejor presuntuoso, pero la verdad es que de veras podemos presumir, quiero platicar un poco mi trayectoria, parte del colegio alemán. Voy a contar varias historias del colegio alemán, simplemente para entender un poco, para poder expresar lo importante que resultó el haber vivido diferentes adversidades y, por supuesto, muy buenos momentos. Entonces, se dan cuenta, es una conferencia para la SURE y es para ustedes, pero creo que están videando por ahí o grabando mi generación 79. Es por ahí, saludo a mis amigos y bueno, pues a todos mis queridos amigos de la SURE. Y vamos a ver qué vamos a hacer el día de hoy. ¿Sí? Vamos a tener una plática como, a ver, un poco diversa, incluyente en el sentido de que tengo algún video y alguna dinámica, ¿sí?, que quisiera que posteriormente hiciéramos, o bueno, a la mitad de la presentación. Y tengo algunos conceptos teóricos y prácticos que se relacionan con este contenido. Vamos a hablar de los conceptos de adversidad. Voy a mostrar brevemente algunas investigaciones que he realizado sobre la adversidad y sobre los recursos que se pueden tener personalmente, pero también las organizaciones y el contexto para poder apoyar a otros a salir de las adversidades. Voy a comentar sobre un modelo que desarrollé para entender qué es la adversidad y los recursos que se pueden tener para salir de ella. Y voy a platicar un poquito una historia familiar sobre resiliencia, sobre ese regreso que se puede tener, pero a nivel generacional. Tengo que hacer un breve espacio para decir que mis padres son niños de guerra. Habrán oído hablar ustedes de la Guerra Civil Española. Bueno, ellos tuvieron que huir. Y mi madre huyó siendo muy pequeña, de 7 años. Pero esa historia ya luego la voy a contar. Pero se establecen en México y esa resiliencia, ¿dónde se da? Y esa recuperación se da en México. Y no solo uno tiene que pensar en la resiliencia suya, ¿sí?, para mí, yo regresarme, sino tratar de que la familia regrese a pesar de las penumbras, o que los pueblos regresen y ser mucho más generosos, como para vernos solo el ombligo y pensar en nosotros. Bueno, pues así estamos. Y varios conceptos están recogidos en este libro que decía yo, publiqué ya hace 2 años. Y aquí, bueno, esto así está un poco extraño, ¿no? Esa presentación, pero ahí me tienen a mí. Tienen, por ejemplo, was Krieg ist das? Jemand weiß, was ist das? Dieses Bild. ¿Es algo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de allá arriba? Lo arriba a la izquierda, a la izquierda. No. ¿Se ve o no se ve? Se ve, se ve. Es el Urkunde. Es un diploma. ¿Y se ve que es o no? ¿Se ve que son 2 corredores? Se ve que son 2 corredores, pero es una carrera muy especial. ¿Qué carrera es esa?
Relevo. ¿Qué es eso? Staffer, ¿no? ¿Han hecho relevos o no? Tienen una pista maravillosa. Ya hubiera querido yo tener esa pista cuando estuve en el colegio nacional. Bueno, ¿qué les quiero decir? Que mi vida ha sido correr, ¿sí? Y yo lo descubrí después que mi vida estaba orientada también a otras cosas, ¿sí? Pero lo más importante para mí era correr y lo sigue siendo, ¿sí? Ese es un diploma, es el tercer lugar, es el único que rescaté. Ese me lo dieron hace 52 Jahre alt. Tiene 52 años ese diploma. Es tercer lugar cuando yo iba primero de secundaria en una carrera de 1000 metros. Y fue en el 1974. ¿Y qué les quiero decir? Que yo empecé corriendo 100 metros planos. Estuve corriendo en el Sedón alguna temporada y luego estuve corriendo con el equipo olímpico español de medio fondo. Fui pro o semi-pro. Y yo era corredor de 800 metros planos. ¿Y qué es lo que me ocurre? Que de repente de 100 metros planos empiezo a correr más y más y más hasta llegar a ultramaratones. Y lo que les quiero decir es que uno no sabe dónde tiene el límite. Uno piensa que es un corredor de 100 metros planos y de repente la vida te cambia. Y podríamos preguntarnos, where's the limit, no? Where's the creencia? ¿Dónde está? No lo sabemos. Y a veces ese límite lo podemos ir descubriendo poco a poco. Y a veces es viviendo las adversidades que te van dando esa fortaleza, pero si tú tienes esa capacidad de poner en juego tus recursos, superarás esas adversidades y serás más fuerte la siguiente vez. Entonces, aquí vemos desde los 100 metros planos en el colegio alemán hasta el ultramaratón en el desierto del Sahara, 250 kilómetros. Pero luego otras carreras que ya no me voy a enrollar, pero grandes distancias, además de Camino de Santiago, 794 kilómetros y demás. Pero bueno, y luego hay algunas cosas que son académicas, que por ejemplo, ese libro. A ver, va a ser un poco presumido, pero no importa. ¿Tienen su handy, su teléfono? Bueno, pongan empresas familiares. Esto es bastante presumidillo, tendría que haberlo editado. Pongan empresas familiares en Amazon. En Amazon. Amazon. Están en Amazon y van a poner empresas familiares. Nada más, ni pongan nada más que empresas familiares. Y entonces, al menos hoy en la mañana, el primer libro que aparece ahí es ese. ¿Alguien ya lo vio? No. Ok, ahí está, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Es un libro que es un bestseller. Es la 5ª edición y es el libro, digamos, más citado en el mundo, en español, sobre la disciplina que desarrollo, que es empresas familiares. La realidad es que yo nunca supe, cuando era chavito como ustedes, hacia dónde me iba a llevar la vida. Cuando a mí me preguntaban, quinto prepa, me acuerdo, quinto prepa, me preguntaban, oye, ¿y qué carrera vas a hacer? ¿Cuál era mi respuesta? 400 metros planos. ¿Qué carrera? Pero 400 metros planos. No me importaba más que correr. Y luego la vida te va llevando y hay que escuchar y hay que seguir. Yo siento que hay un llamado y uno tiene que estar atento a ver cuál es ese llamado y responderlo. Y entonces, bueno, hay algunas cosas que ya no voy a entrar, y entonces podrán ver que soy académico y además de corredor. Se pueden combinar las cosas. Vamos a platicar de la adversidad. Es lo que buscamos permanentemente. Buscamos estar bien, ¿no? Buscamos la felicidad. Buscamos estar cómodos. Y es lo que nos ocurre, que la adversidad nos enfrenta, nos reta cotidianamente. ¿Es bueno o es malo? Bueno. Podríamos pensar que de entrada es malo, me saca de la zona de confort, me quita ese bienestar, pero sin adversidades estaríamos perdidos.
Vamos a hacer un pequeñito análisis sobre esto que estamos hablando, sobre la búsqueda de ese bienestar o la felicidad. Bueno, no sé, a lo mejor debiera yo de pasar el micrófono y preguntarle a alguien, a quien sea, ¿qué es lo que hacemos en este mundo? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Alguien me podría decir, cómo te llamas? Alex. Alex. La felicidad. Fuerte. La felicidad, tal vez. ¿Tú, La felicidad. tú buscarías la felicidad? Sí. Sí, muy bien. Yo también buscaría la felicidad. ¿Alguien más quiere compartir? Vinimos para algo aquí. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Algo más podemos buscar? ¿Cómo te llamas? Santiago. Santiago. Es como dejar como nuestra huella aquí en el mundo. Dejar una huella y que no sea nuestra vida, pues digamos, no sé, intrascendente. Dejar, digamos, esta huella me parece buenísimo, Santiago. Santiago Yales. Bueno, muy bien. Se ha investigado, filosofado desde hace muchísimo nuestro paso por esta tierra y muchos filósofos podrán tener, digamos, ideas diferentes. Muchos coinciden en la felicidad, la búsqueda de la felicidad. Y ya desde hace muchísimo tiempo, por supuesto, los grandes filósofos griegos, Aristóteles, nos hablaban de la felicidad, pero hacían una distinción. Hablaban de una felicidad hedónica, el hedonismo. ¿No suena el hedonismo? ¿Sí? Alguien que busca, que es bueno, es la maximización del placer, la minimización del dolor, ¿sí? Algo hedónico que puede ser, bueno, pues no lo sé, un pasatiempo, vámonos a echar unos tacos, vamos a pasarla bien, vamos a reírnos. Está muy bien, que hay que buscarlo. Pero también nos hablaba Aristóteles de un bienestar, de una felicidad diferente, ¿sí? Como que más profunda. La felicidad eudaimónica, que sería como verdadero, bueno, ¿sí? Y daimon suena como demonio, no es tanto eso, sino es como el alma. Es como la felicidad de un alma buena, ¿sí? Duradera, que a veces puede ser dura, ¿sí? En esa duradera puede ser dura también. Y lo que nos decía Aristóteles, o nos dice todavía, es que esta felicidad es como profunda y que vale la pena pasar algunos malos ratos para poderla retener. Y uno diría, bueno, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Buscar maximizar el placer y minimizar el dolor? O bueno, a través de ese hedonismo, o buscar esa felicidad eudaimónica, que es profunda, que es, a lo mejor me la voy a pasar mal, voy a estudiar y de aquí a lo mejor una licenciatura, ojalá todos la tengan en mente, o a lo mejor un poco más, un trabajo, una familia, qué sé yo. Hay cosas que podrían costar mucho trabajo y uno quizás dijera, pues mira, esto no me va a maximizar el placer, ¿sí? Al menos de corto plazo, lo voy a sacar. Pero si uno tiene esta sensación de que se va a construir uno fuerte, tomando, digamos, estos caminos que a veces son difíciles, a través de la eudaimonía, pasa el tiempo y resulta que eres plenamente feliz. ¿Por qué? Por haber hecho lo correcto. Entonces, tener en mente, digamos, esta dualidad. Importante tener esos momentos de felicidad de corto plazo. El hedonismo nos habla, pero la eudaimonía también. Entonces, eso es lo que nos dice Aristóteles. De la adversidad. Bueno, me declaro amante de Miguel de Cervantes Saavedra y, por supuesto, del Quijote. Tengo que decir que mi familia, la familia materna, son de La Mancha y tuvieron que dejar La Mancha por la guerra. Voy a hablar posteriormente, me imagino que saben de La Mancha, que es una región española, que es próxima a Madrid, ¿sí? Y bueno, es una tierra fantástica. ¿Y qué es lo que nos dice el Quijote? Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo.
Y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables. Y de aquí se sigue que habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca. Nos está yendo mal. Tenemos un sexto año, pero un año onceavo ya, ¿verdad? Difícil, ¿verdad? Pero bueno, hay que superarlo, ¿sí? Lo van a superar, desde luego que sí. Y cuando lo superen van a ser inmensamente felices. Y ahorita quizás le están pasando medio mal, un poquito mal, pero no tan mal, ¿no? Y esa es la cosa, poder encontrar esas alegrías en esa eudaimonía. La verdad yo los veo aquí y yo ya quisiera volver a vivir ese quinto prepa. Qué cosa más maravillosa. Cómo me la pasé de bien, ¿sí? Y entonces, bueno, reconocer que puede uno hacer lo correcto, pero pasándola bien, ¿sí? Intentar hacerlo. Voy a reducir este mensaje así rápidamente. Y hace unos años, bueno, teóricamente, ¿no? Llegamos a 8.000 millones de personas y un mensaje del secretario de la ONU, el señor Guterres, ¿sí? Secretario general de la ONU, nos trató a la humanidad en general de sensibilizar, que la gente la pasa mal y que viven muchas adversidades. Y nos habla que el 1% más ricos, tienen del orden de, la quinta parte de los ingresos. El 1%, la quinta parte de los ingresos de todo el mundo. Países pobres pueden vivir 30 años menos, la esperanza de vida es 30 años menor. Entonces, sí tenemos que desarrollar una empatía que nos permita salir de nosotros, ¿sí? Y entender que la adversidad, desde luego que puede ser un momento de crecimiento, pero hay gente que tiene adversidades que no tienen nada que ver con las adversidades que hemos vivido nosotros o en el colegio. Yo la pasé muy bien en el colegio y en momentos la pasé muy mal. Yo reprobé sexto de primaria. Sexto de primaria reprobé. Tuve un maestro, no se dice, yo digo siempre lo bueno y reconozco a lo bueno, pero tuve un maestro que realmente, híjole, qué difícil me resultó tenerlo, qué difícil. Y tuve realmente que superar, ¿sí? Ese momento, ese año tan difícil para poder salir adelante. ¿Y qué creen? Que posiblemente ese maestro haya sido el que más me haya forjado, finalmente. Bueno, ese mensaje reducido. Y claro, podemos ver adversidades terribles, ¿sí? Que nos destrozan y pérdidas de vida. Nadie quiere eso. En mi familia nadie quería una guerra, que murieran parte de la familia, que mi abuelo y mi abuela tuvieran que emigrar. Mi abuela con 8 meses se embarazó, cruzando los Pirineos, no sé si conocen los Pirineos, cruzando los Pirineos con una niña de 7 meses, era mi madre, cruzando a ver si lograban sobrevivir. Nadie quiere esas adversidades. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esa adversidad le dio mucho sentido a mi madre finalmente, ¿sí? A esta generación y a nosotros, que finalmente llegamos a un México maravilloso. Nos hacemos mexicanos sin olvidar las raíces. Entonces, tenemos la posibilidad, desde luego, de reencuadrar las situaciones, de repensarlas y hacer que funcionen para nosotros. Es decir, haz tuya esa adversidad y haz que funcione para ti de forma positiva. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, ser o no ser, esa es la cuestión. Se pregunta Hamlet, ¿debo de resistir los embates de la vida o mejor me voy? ¿Sí? ¿Es mejor huir de las adversidades o enfrentarse a ellas? ¿Le saco? ¿Sí? ¿O le entro? Hay adversidades que uno dice, esto no hay manera como entrarle. Pero la verdad es que sí hay manera como entrarle. Y a lo mejor salimos raspados. Pero si podemos reencuadrar las situaciones, podremos sacarle mucho provecho a la vida y fortalecernos. Quinto de prepa. No es un año fácil.
No es un año fácil, pero posiblemente es el año que más nos construya. Vamos a ver esas adversidades de una manera positiva para que sean mucho más fuertes en sexto y en la universidad y mucho más adelante. Bueno, no existe la adversidad como ciencia, pero a mí me gusta llamarle la ciencia de la adversidad. Hay muchas investigaciones en torno a la adversidad. Y siempre es lo que sugiero cuando alguien estudia una palabra, un concepto, ir a las etimologías, ver la raíz griega latina para entender la profundidad de la palabra. Y adversidad, ¿sí? Viene de adverso, de dar la vuelta, es dar la vuelta, eso es lo que significa, ¿no? Puede verse como algo contrario, enemigo, algo que te da la vuelta, pero una adversidad, si bien te puede cambiar el panorama y te da la vuelta en una situación adecuada que estás contemplando, también te puede dar la vuelta en ese camino porque necesitas la adversidad para crecer. Y bueno, haciendo un recuento de filósofos, de investigadores, de personas notables, les puedo decir que la enorme mayoría, si no es que todos, hablan de la adversidad como algo positivo. Incluso Nietzsche. ¿Cómo podría renacer sin antes haber quedado reducido a cenizas? Renacer con fuerza. Entonces, para eso habrá que vivir esa adversidad. ¿Sí? Y encontrarás dicha en la superación de obstáculos. Helen Keller. Nuevamente Nietzsche, lo que no me mata, me fortalece. Aristófanes, en las adversidades sale a la luz la virtud. Churchill, la cometa se eleva más alto en contra del viento, no a su favor. Entonces, contemplar este mal rato que estamos viviendo como algo eventualmente positivo en ese largo plazo, eso nos puede cambiar completamente la visión de la situación. Pero bueno, a ver, ahí va, una cosa horrorosa. Porque no todo es que bonito y la adversidad y no. Hay adversidades horribles que no nos podemos permitir. Nunca, jamás. La adversidad infantil. Lo que se ha determinado es que pueden sufrir cambios de DNA pequeñitos que viven la adversidad. Niños abandonados, desnutridos, faltos de cariño, y diversas adversidades, lo que les puede ocurrir es que finalmente cambie ese DNA de forma tal que vivan menos. Más allá de los traumas, lo que se ha determinado es que ese estrés, producto del cortisol, lo que puede ocurrir es que acorte los telómeros. Los telómeros, que son, ahí hay una gráfica clara, segmentos de genes que cuando se acortan son responsables del envejecimiento. Y aquí podría haber un envejecimiento prematuro. Entonces, sí tenemos que ser conscientes de que puede haber una adversidad irreversible, ¿sí? Y un efecto irreversible en la esperanza de vida de los pequeños. Son investigaciones que he tomado para poderlas ilustrar. ¿Y qué quiero decir? Antes de presentar un modelo que quizás sea el centro de la presentación, lo que quisiera es mostrar algunas de las investigaciones que mi colega Dirk de Klerk y yo hemos hecho en los últimos 25 años. Está en curso más investigaciones, pero pueden ver que estamos viendo sobre todo son temas de empresa, ¿no? Vemos el humor, vemos la risa como un elemento muy importante para poder superar adversidades. Bien importante, no pierdan jamás el humor, les cambia completamente la vida, ¿sí? Pero vemos también efectos terribles de adversidad, como por ejemplo el exceso de trabajo, ¿no? O podemos ver la política organizacional. Podemos ver tantísimas cosas como adversidades, pero si tenemos recursos, si echamos mano de nuestros recursos,
Resulta que le damos la vuelta a esas adversidades y podemos lograr resultados sorprendentes. Y eso lo hemos investigado y vuelto a investigar y otra vez. Y todas estas investigaciones que hemos hecho pues a nivel científico, todos estos también, ¿no? El tema del conflicto. He desarrollado mucho esta idea de cómo manejar, cómo enfrentar diferentes conflictos. Mucho he trabajado también el tema de estrés, que por cierto, se piensa que el estrés es necesariamente malo, y no es cierto. Hay que distinguir entre un estrés negativo, sí, que es el distrés, del estrés positivo, que es, digamos, esta tensión que te mantiene vivo, ¿no? Para entregar algún trabajo, para hacer algo que te renta. Entonces, tenemos todos estos trabajos de investigación que los hemos publicado en todos esos journals, revistas científicas, ¿sí? No son todas las que hemos publicado, pero tenemos, digamos, algunas publicaciones muy interesantes y muy citadas. Y aquí vemos cómo hay diferentes variables que se relacionan con la adversidad que hemos estudiado, y vemos que hay recursos que se tienen personalmente, pero también de contexto, es decir, las organizaciones o los países o las sociedades pueden ponerlas a mano de esos ciudadanos, de sus grupos, ¿sí? Y pueden salir de esas adversidades y resulta que pueden haber resultados sumamente importantes. Después de vivir la adversidad, se manejan recursos personales y de esos recursos personales se tienen resultados, pues bueno, diversos. Este es el modelo que hemos trabajado, la adversidad con recursos personales y recursos de contexto. Resulta que te paran algunos resultados. Que no tienes recursos personales, la adversidad te va a quebrar, ¿sí? Que no tienes recursos de contexto, una red social, una red familiar, la vas a tener más difícil. Y bueno, al hacer investigaciones uno va tomando modelos, va recurriendo a teorías diferentes, y nosotros hemos trabajado con diferentes modelos. Por ejemplo, un gran modelo de Bagli y de Neruti, que es el modelo de demandas y recursos. ¿Qué es lo que nos sucede? Y eso lo podemos ver en la escuela también, ¿no? Cuando tenemos demasiadas demandas de trabajo, ¿sí? Estamos muy estresados, muy superados, entonces nos puede dar un agotamiento. Pero si tenemos recursos de trabajo, y recursos son personales, voy a desarrollar más la disciplina, voy a reencuadrar las situaciones, voy a cambiar de computadora, voy a tener ayuda con mis colegas, que no lo entiendo, pues voy a ver si contrato clases particulares o me acerco a alguien que sepa, ¿sí? Tenemos varios recursos. Si tenemos esos recursos, nosotros podremos tener una influencia en ese burnout, en ese agotamiento, y tener resultados excelentes. Entonces, es todo un estira y afloja entre la presión que tenemos, que nos ejercen en el trabajo en la escuela, pero los recursos que podemos echar mano. ¿Qué es lo muy interesante? Que esas demandas y esas presiones que son adversidades, al final de cuentas te hace que tú crezcas en los recursos. Oye, qué difícil el colegio alemán. Sí, qué difícil. Qué difícil. ¿Sí? Yo reprobé sexto de primaria. ¿Sí? Pasé del montón, me recuerdo un poco de secundaria en prepa. ¿Sí? Y de ahí, bueno, suena presuntuoso, pero no me importa. Menciones honoríficas ya. ¿Sí? Menciones honoríficas. Y bueno, yo creo que si no hubiera tenido, digamos, esas demandas de trabajo y enfrentado esas adversidades, yo creo que me hubieran relajado. Entonces, antes de tener esa sensación, oye, mi maestro me puso esta tarea y esta otra, tal, nada más pensar que esto no es un juego de un minuto, es de largo plazo. Y superando esas cosas, de veras van a ser más fuertes. Yo me quejaba de varios maestros con mi papá. Y mi papá, que era, bueno, sabio y súper entendedor de las situaciones,
y él me decía, a ver, Imanol, esto es como tener una pelea con un sparring. ¿Saben lo que es un sparring? Sí, un boxeador, antes de pegar con el contendiente, tiene boxeadores un poco a modo, ¿no? Que los entrenan y tal, ¿no? Entonces, ustedes están teniendo un entrenamiento fantástico para la vida. Entonces, estas demandas de trabajo, ¿qué es lo que les harán? Les van a hacer tener que desarrollar una serie de recursos para superar, digamos, esa adversidad. Y bueno, ¿y qué ocurre? Para entender el estrés, trabajamos con ese modelo de la conservación de recursos. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Conservar nuestros recursos. Esto es en la familia, en la escuela, en el trabajo, ¿sí? Es muy, muy claro en el trabajo. Quiero conservar mi puesto, quiero conservar mi sueldo o incrementarlo, y cualquier amenaza que yo tenga sobre la pérdida de mis recursos va a generar un estrés. Entonces, estamos luchando permanentemente para no perder los recursos. La simple amenaza de que a lo mejor pierdo mi trabajo, me quitan el sueldo, o me quitan mi computadora, o pierdo mis amistades, o mi novia ya no es mi novia, lo que sea, nos genera mucho estrés, ¿sí? Y el nada más pensarlo, ¿sí? Ya nos puede dar, digamos, una sensación muy, muy negativa. Pero ¿qué es lo que ocurre, no? En la medida que nosotros tengamos esa sensación de que tenemos, digamos, más recursos para sopesar esas pérdidas, en la medida que tengamos más fortaleza, pues resulta que nos vamos armando más para los siguientes retos. Entonces, ese es un grandísimo modelo también. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Sí? Tenemos adversidades, o bueno, antecedentes de la adversidad, que puede ser la genética, que puede ser tu personalidad, que puede ser a lo mejor tus experiencias, tu forma de ver la vida. Enfrentas una adversidad, hay dos caminos, esencialmente dos caminos. Uno, que ves la adversidad como una enorme calamidad, es un desastre haber vivido esto. O otra, ¿sí?, visión sobre una actitud positiva, pensando que tiene una razón. Esto que estoy viviendo tiene una razón, no es una calamidad. Y eso nos va a llevar a diferentes resultados. Si pensamos que es una calamidad, que esto nunca nos tendría que haber sucedido, es terrible, y tienes esta respuesta, digamos, negativa o depresiva, lo normal es que los resultados no sean buenos. Es muy difícil, por supuesto, tener adversidades muy potentes y muy difíciles y ponerle buena cara. Entonces, en general, si se tiene esa capacidad de ver el vaso medio lleno, uno podrá tener mucho más crecimiento y podrá experimentar más fácilmente la resiliencia. Bueno, a ver, ¿cómo va el tiempo? Vamos bien el tiempo. A ver, ahora van algunas historias. Les platiqué de mi familia, de mi abuelo. Mi abuelo nunca regresó a España, nunca regresó a La Mancha. ¿Y por qué no regresó? Porque los ganadores, ¿sí?, que eran los nacionales, el gobierno de Franco se mantuvo hasta la muerte del abuelo. Y él no tenía ganas ni pocas de regresar a una España donde los enemigos de la República, que él era republicano, estaban, digamos, bajo control. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver, ¿cómo poderlo plantear? Porque esto creo que nunca lo he planteado públicamente, pero estamos entre cuates. ¿Qué nos ocurre? ¿Qué me ocurre? Dentro de mi práctica profesional, empresas familiares, he encontrado, había hecho muchas investigaciones desde hace tiempo, pero traté, como en el colegio de maltratar, traté de encontrar cosas nuevas, ¿sí? Tuve yo muchos problemas en el colegio alemán. ¿Por qué? Me acuerdo todavía. ¿Tienen ustedes Zeugnisset o no? No sé lo que es un Zeugnisset. ¿Cómo es posible? Bueno, bueno, allá que me están viendo, mis amigos saben lo que es un Zeugnisset. Era una libreta, ¿sí?, que te llenaban en el año, al final,
y te ponían tus calificaciones, y era así como un libro sagrado, ya te ponían recomendaciones y valoraciones. Yo recuerdo en San Vicente, de segundo de primaria, ¿sí?, que ponía Imanol es inquieto y rebelde. En el colegio alemán estaba difícil de aquel tiempo, ahora yo creo que es muy diferente, pero aquel tiempo era difícil, y ciertamente era inquieto y rebelde. Entonces, eso me generó, sí, algunos problemas, pero también me dio muchísima luz de hacer cosas diferentes que la gente normal no hacía, y eso me ha abierto muchos caminos. Pensar en rutas diferentes no está mal. Quiero decirles un ejemplo, por ejemplo. Este ejemplo es fantástico. Aquí están viendo al primer alumno de, vamos a ver, de la materia tecnológica. No sé si tienen ahora materias tecnológicas, como carpintería, mecánica, tal. Bueno, en secundaria, primero, segundo, tercero, secundaria, por cierto, son programas padrísimos, pues nos enseñaban, sobre todo a los hombres, mecánica, tal, lo que sea. A las mujeres había una segmentación de género muy importante, taquigrafía, mecanografía, tal, lo que sea. Bueno, yo fui el primer alumno del colegio alemán, el primero que estudió cocina. Estudié cocina. Y me acuerdo de una reunión primero de secundaria, toda la Schule, ¿no? Aquí, y Herschel, que era maravilloso, Herschel. Y decía, bueno, y tal, y los hombres por aquí. Yo levanté la mano y dije, oiga, y los hombres podemos estudiar cocina. Y todos se dieron. Ja, 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 ja. Y Shell dijo, pues quizás seas el único. ¿Qué es lo que hice yo? Con mis compañeros les dije, ¿saben qué? Cocina es lo mejor. O sea, las chavas más guapas están ahí. ¿Sí? Y vamos a cocinar, hombre. La vamos a pasar de poca madre, ¿no? Y órale, hicimos un grupo como de 10. Y cuando, híjole, el día, o sea, imagínense, 13 años, el día de la primera clase, ¿no? Me acuerdo la puerta en la Schule, Benjamín Gil 43, la Hausschule. Entonces vienen algunos y se empiezan a ir y se quedan, y nos quedamos 3. Y uno sale corriendo y se queda uno nada más conmigo, Ernesto Ramírez, un gran neuropediatra, amigo Ernesto, saludos, a lo mejor ahí estás, y nos quedamos ahí. Entonces, era inquieto y rebelde. ¿Qué quiere decir eso? Ser majadero, ser grosero, jamás. Hay que ser buenas personas, no bullying. O hay que saber con quién se puede bullear, y no con el débil, no con el débil, con el fuerte. Y si hay necesidad de agarrarse a madrazos, se agarra, pero no por la fortaleza tuya, ¿sí? Va a salir con el débil. Aquí no hacen operaciones. ¿Saben lo que son operaciones? No las hagan. Nosotros las hacíamos. Me acuerdo, primero E y primero D. Bueno, en un pasillo, enfrente una clase, y nosotros éramos el D, igual de bestias nosotros. Y la gente pasaba por ese pasillo para las escaleras, y lo que hacíamos eran las operaciones. Pasaba alguien por ahí, lo agarrábamos, sí, así como soy. No, les estoy dando pésimas ideas. Y lo que hacíamos era agarrar plumones, les levantamos la camisa y los operábamos. Les pintábamos todo el corazón, lo que sea, y el otro patallar. Pero nunca fue una mujer, ¿sí? Nunca fue alguien más. Entonces, éramos un poco bullies, pero yo sí me considero que era inquieto, rebelde, pero buena persona. Yo no me metía con ellos. Bueno, todo esto es simplemente para decir que buscaba yo, ya como especialista en empresas familiares, buscaba cómo poder hacer el bien dentro de las empresas familiares. No me enfocaba en la productividad nada más, me enfocaba en la familia. Para mí no sería un caso de éxito una familia que sacara yo adelante en la producción, por ejemplo, o en el negocio que fuera rentable y que se generara un conflicto familiar. No es. Entonces empecé a estudiar una serie de variables que se llaman psicoespirituales.
¿Qué es eso? Estudié el perdón, estudié la gratitud, estudié la esperanza y otras. No me alcanzaba lo que yo estaba estudiando en diferentes momentos y yo dije, tengo que estudiar algo que me pueda dar más elementos. ¿Y qué es lo que hice? Estudiar teología. Estudié ciencias religiosas, con una especialidad en espiritualidad, ¿sí? Para poder trascender un poco más. Y eso es inquietud y rebeldía. Inquietud y rebeldía. Me encanta haber sido inquieto y rebelde en segundo de primaria y haberlo podido canalizar de forma adecuada, ¿sí? Pero siempre teniendo en mente no destruir, no afectar, al menos sabiendo, al menos no afectar a la gente a sabiendas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todo este rollo para decirles lo siguiente. En esas experiencias de ciencias religiosas, espiritualidad, yo pensé mucho en los abuelos. Reconozco que medito, que oro, ¿sí? Y pude tener, como vamos a ver, imaginaciones, si quieren, contacto con los abuelos. Y algo me decía que había algo que había que cerrar. ¿Y que había que cerrar? El regreso de los abuelos. Los abuelos salieron corriendo, salvando la vida. Y había que regresarlos de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que hice? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Cómo regresan a los abuelos? Sí, claro. Fuerte. Puedes llevar las ciencias de España. ¿Okay? ¿Cómo te llamas? Julia. Recordando. Muy bien, recordándolos. A ver, no sé si regalar un libro a quien le atine qué es lo que hice. A ver. Ahí está, estás. Ah, no. Pensé que estabas comiendo una torta. No. ¿Cómo regresan mis abuelos de la muerte? Sí. ¿Cómo intenté regresar yo a mis abuelos? De la muerte española. Sí. ¿Cómo? Siguiendo los pasos de mis abuelos, no sé. ¿Cómo te llamas? Anastasia. Yendo a los lugares a los que Yendo a los lugares, todo eso. Ok, bueno. Creo que no. A ver, bueno. A ver, por allá. Pues recordando y reconociendo los pasados. Reconociendo y recordando, todo eso. Ok, pero todo eso es. Bueno, no le tiraron ni modo. Lo hubieras hecho seguro, pero Escribiendo sobre ellos, todo eso, sí. Pero no le tiraron. Bueno, vamos a ver qué hacemos. A ver, ¿cómo lo regreso? Bueno, pues compré una casa en La Mancha. Compré un departamento en La Mancha. pero la mía. ¿Pero dónde lo compré? Lo compré en la plaza del pueblo. ¿Sí? Mi abuelo, que bueno, no les platicaré, mi abuelo que era, trajo la educación media, es decir, la secundaria, la trajo a La Mancha. Él era, un cuate súper idealista. Era profesor, entre otras cosas. Y había una educación bastante mala en ese entonces. Y trajo la educación media, que se llama la secundaria, a La Mancha. Entonces, y dentro de los oficios que tenía, que era, bueno, qué cosa, daba clases de historia, de geografía, de derecho, él estudió derecho, literatura, todo, era como un sabio. Aparte pintaba, y pintaba precioso, los clásicos. Y pintó muchas veces la iglesia del pueblo, la iglesia del siglo XV. La pintó, ¿sí? Muchas veces, y de repente, cuando estoy viendo la posibilidad de comprar, ¿sí? Porque quiero que regresen los abuelos, pues de repente veo un departamento, ¿sí? Que están promoviendo, y veo que desde las terrazas que tiene, ¿sí? Se ve la iglesia que él pintó muchas veces.
Yo dije, ese lo voy a comprar. ¿Cómo regresaron los abuelos? Regresaron en espíritu, ¿sí? Regresó mi madre en vida, ¿sí? Y regresaron de una manera curiosísima. Me pidió una artista que pintara un mural en una pared grande, cómo están regresando, y al ratito vamos a ver ese mural. Y esa es una historia de resiliencia, que mi abuelo no regresó y sufrió mucho la guerra, y luego se adaptó a México, y no regresó él, pero lo estamos regresando a él, a los vivos, a los muertos, y todos en espíritu o físicamente. Suena un choro muy raro esto, ¿sí? Pero estamos en la dimensión espiritual, ¿sí? Que puede sonar un cuento, lo es si quieren, pero es algo que tuvo mucha resonancia en nuestra familia, y sobre todo, pues pienso yo, digo, en mí desde luego, pero en mi familia. Bueno, entonces todo este choro, ¿para qué? Para decirles lo siguiente. Terminando mis estudios de ciencias religiosas, la especialidad luego de espiritualidad con un magíster de una escuela en Roma. Termino esto y se me ocurre escribir un libro que lo que yo quería era hacer una especie de metáfora sobre la luz. La necesidad que tenemos de ser luminosos. Luminosos hacia nosotros, pero hacia otros también. Luminosos en la escuela, en el trabajo, o en la familia, con las personas, con los que no tienen, ¿sí? O que tienen menos. Y entonces intenté hacer un libro que pudiera tener un desarrollo de esta metáfora de la luz, ¿sí? Y sobre todo intentando desarrollar un tema que se ha desarrollado últimamente, que es Spiritual Capital, el capital espiritual. Y se está investigando, ¿sí? ¿Qué es el capital espiritual? Entre otras cosas, es estos recursos que las personas pueden tener para determinar cuáles son los propósitos que tienen en la vida, para ver un poco más de lo cotidiano, ¿sí? Y son temas que resultan muy difícil hablar en el aula, porque es muy fácil poder ser tachado de charlatán cuando habla uno de estas cosas. Pero todo el mundo tenemos un propósito, o si no lo tenemos, estamos quizás en algún problema. Y entonces, pues bueno, estuve desarrollando, digamos, esta idea al estudiar teología. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que me voy a Alemania. Voy a Alemania, donde tengo algunos contactos, en la universidad siguen, no sé, cerca de Colonia, de Köln, como 90 kilómetros. Sí, no sé si conocen por ahí, bueno, no sé, en un mapa podrán verlo, pero bueno, ahí empiezo a dar algunas clases y tengo un contacto con una doctora que empezamos a hacer trabajos de este corte. Para hacer un nuevo doctorado. Yo ya había tenido un doctorado, al final no concluyo este doctorado, pero salen cosas súper interesantes. Al final no sigo con Spiritual Capital, sino que le doy un vuelco hacia la psicología positiva. La psicología positiva puede estudiar una serie de variables muy interesantes, entre ellas psicoespirituales, que era lo que me interesaba, digamos, profundizar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Empiezo a escribir estos libros, pero como tesis de doctorado, y al final de cuentas, al no terminar este programa, bueno, lo tropicalizo y empiezo a escribir más un libro, pues bueno, sobre temas de espiritualidad, en los negocios, en la familia y demás, y luego le doy un vuelco. No puedo terminarlo, viene la pandemia, no puedo adelantar, y lo que hago es, pues irme a España, ¿sí? Me voy a la Mancha, y en la Mancha, en este departamento que compré, yo digo, bueno, voy a pedir apoyo ¿a quién? Al Quijote, a Cervantes y a los abuelos. Y esto es real, ¿sí? Y es aquí donde surge de repente este movimiento. Porque yo me preguntaba, por pregunta de un amigo, que me decía, oye, tienes muchos modelos, pero falta un modelo fuerte, ¿sí? No me lo podrás. ¿No crees que te falta algún modelo más fuerte? Me falta un modelo fuerte, lo voy a descubrir. Y entrando en una de esas terrazas, la iglesia atrás, los campos, por ahí,
de repente se me ocurre, ¿sí? Pensando, pidiéndole al abuelo, pues es que de veras ya vine aquí, estoy escribiendo como loco y no logro la, pues digamos, la inspiración, y de repente se me ocurre el molino. Y el molino es un modelo que toma una serie de conceptos, ¿sí? Y trato de aterrizar algunas investigaciones, y de eso voy a hablar los siguientes 10 minutos. ¿Qué ocurre? El molino, cuando vayan a La Mancha, ¿sí? Esos molinos que Don Quijote peleaba contra ellos, son preciosos y tienen toda una mecánica extraordinaria y se basan en la fuerza del viento. El viento es la adversidad. El viento es la adversidad. Y vamos a desarrollar esto. Tenemos muchas adversidades. Tenemos adversidades por la naturaleza, que puede ser física, tienes alguna enfermedad, alguna cosa, ¿sí? Económica, psicológica, espiritual, falta de sentido de la vida, puede ser espiritual o emocional. Tienes depresión, tristeza, agotamiento. Y por el contexto puede ser personal, familiar, social. No nos da tiempo de entrar en esto, pero hay tantas adversidades que nos pueden dar la vuelta, pero lo que hay que entender es que pueden construirnos. Y entonces, la adversidad hacia el viento, lo primero que hay que analizar es el molino. Es el casco del molino, es la construcción del molino. Ese es el capital humano. Son todos los valores, todo lo que somos, nuestras conductas, nuestra experiencia, las capacidades. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Y qué es lo que están ustedes haciendo ahora y estudiando? Es crecer ese casco. No va a ser lo mismo tener un casco pequeño, es decir, personas con pocos valores, con poca, pues, no sé, humanidad, ¿no? Con poca experiencia, que alguien que se ha construido más grande. ¿Por qué? Porque podrá tener las aspas más grandes, y esas las vamos viendo ahora. Entonces, una de las aspas es la parte emocional. No sé si alguien ha leído sobre recursos emocionales, o alguien ha leído sobre inteligencia emocional. Daniel Goleman, ¿no? Basa sus estudios en Salovey y Mayer. La inteligencia emocional se dice que explica con mayor contundencia el éxito y la felicidad de las personas. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice el molino? ¿Sí? Es, pule tu aspa, ¿sí? Pule el aspa emocional. No se te olvides parte de tu esencia para poder sobreponerte a ese viento que viene, ¿sí? Para sobreponerte. ¿Y qué es lo que te dice Goleman? Vamos a tomar a Goleman. Para tener una sana inteligencia emocional, lo primero es autoconocimiento. Pregunta, ¿se conocen? ¿Tú te conoces a ti? Sí. ¿Sí? Ya llevas un palomeados. ¿Cómo te llamas? Silvio. Silvio. Y luego viene algo muy importante. Ya te conoces. Sabes que tienes mal humor aquí, tal. Segundo, autocontrol. ¿Tienes mucho control sobre tus emociones? ¿O te enojas, te chillas y te peleas? ¿O otra? ¿Sí? Ok, bueno, ¿cómo te llamas? Stefan. Bueno, Stefan, podemos palomear aquí, tiene autocontrol. Sabe por dónde vibra, por dónde se enoja, entonces se conoce y se controla. Tercero, automotivación. Alguien necesita el apapacho, lo hiciste muy bien, tal, o uno puede decir, oye, pues lo hice bien, no necesito que me aplaudan. Es muy difícil esto. Normalmente necesitamos el 10. Ponte 10, bueno, no solo el 10, aprendiste. ¿Estás motivado? ¿Estás contento? ¿Tal? ¿O necesitas que te digan bien, bien? ¿Ya? Bueno, si tienen la automotivación, otra más. ¿Vale? Siguiente, empatía. ¿Quién es empático? No simpático, empático. Empático. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo te llamas? Crista. 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 Ok. ¿Qué es ser empático? Que te preocupas por los demás. Te preocupas por los demás. Es esta frase que puedes poner en los zapatos del otro. ¿Sale?
Ok. Y al final, habilidades sociales, ¿sí? Tener, digamos, esta especie de un poco extroversión, ¿no? Preocuparte, sí, socializar y no morder de bozo, sin quedarte a lo mejor ahí solito, ¿no? Entonces, tienen esto, bueno, pues ya tienen una, qué bueno, que no la tienen desarrollada. Siguiente, uy, capital socioeconómico. Uy, qué barbaridad. Son las redes familiares, sociales, los amigos. ¿Las tienen? ¿Tienen buen capital socioeconómico? ¿Son buenos cuates? Sí. ¿Ok? ¿Tienen más cuates? Sí. ¿Su familia, tal, tienen apoyos? Súper importante. Sí. ¿Sí? La parte económica, ¿no? No. A ver, la parte económica, bueno, buena pregunta. ¿El dinero trae la felicidad? Sí. No, sí, no. A ver, ¿cómo digamos? Vente para acá. Sí. Bueno, ¿el dinero trae la felicidad o no? A ver, Dani. Dani, la escuché. Yo creo que el dinero más que nada. Mira, nos están grabando, se me olvidó que nos... Yo creo que el dinero es un medio para poder alcanzar los objetivos y podría ser la felicidad o cualquier otra cosa, pero no es el fin, sino más bien es un medio. Sí, bueno, le aplaudimos. Si tienes menos dinero, eres menos feliz que si tienes más dinero, eres más feliz. Tienes poco, eres infeliz. Tienes mucho, eres feliz. Un poco. Un poco. Ok. Bueno, a ver, este personaje nadie lo conoce. Bueno, de esta generación nadie lo conoce. El filósofo de Güemes. Y se dice que a lo mejor eran varias personas. Un personaje en la Huasteca Potosí. Perdido en la sierra. Ya conocen la Huasteca Potosí. Representar México. Representar México. Bueno, filósofo de Güemes, ¿qué es lo que nos dice? El dinero no trae la felicidad. Pero viene una parte interesante. Sobre todo si es poco. Sobre todo si es poco. Entonces, es una cosa así como que curiosa y vemos el gran sufrimiento de familias que no tienen los recursos económicos, que tienen que saltar, ¿sí?, a otros países, migrar como sea, trabajar cuantas horas como sea, con tal de llevar el pan a la casa. Entonces, parece ser que sí el dinero trae la felicidad hasta cierto punto. ¿Sí? Hasta cierto punto. Tienes lo necesario, a lo mejor un poco más. Eso de lo necesario es un poco relativo, pero tienes lo necesario y ya si tienes más y más y más, parece ser que no vas a ser más feliz o incluso podría ser más infeliz por estar cuidando tantas cosas que tienes y generando tantos problemas. Pero entonces, cuiden, sí, desde luego es importante tener, digamos, esa dimensión socioeconómica razonablemente resuelta. Capital psicológico. Se puede definir de diferentes maneras, pero he querido tomar los ejemplos de Luhmann, que es maravilloso y tiene unos modelos fantásticos. ¿Sí? Y ese modelo lo que nos dice es que hay 4 dimensiones dentro de ese capital psicológico que te fortalecen. Es la esperanza. Sin esperanza estamos perdidos, no tienes esperanza de pasar el examen, pues entonces no lo vas a estudiar. Si tienes esperanza, tienes confianza, y de que vas a aprender, de que vas a sacar quinto, y vas a salir bien del azul, y tienes esa esperanza, lo vas a hacer mejor. Si no tienes esperanza, estará tratando. Este término es maravilloso, autoeficacia. ¿Qué significa esto? Tener la sensación de que voy a lograr esto, no importa, no sé todavía cómo le voy a hacer, pero tengo esta capacidad de salir adelante de problemas, ¿sí? Y ya encontraré la manera. Pero por lo pronto no tengo este sentimiento, uy, ya vale.
No, voy a encontrar la manera de solucionar este problema. ¿Por qué? Porque he salido de otro. Soy autoeficaz. Y resiliencia, tener esta capacidad de levantar. Te caes, te levantas. Te caes, te levantas. No importa. Y finalmente el optimismo. Esto es poderosísimo. Poderosísimo. Esto mueve todo. ¿Eres optimista? ¿Sí? Entonces, ver ese vaso medio lleno. El exceso de optimismo te puede llevar a irrealidades y eso puede ser peligroso. Pero sí, optimista, desde luego, es algo positivo. ¿Tienes esto? Pues ya tienes otra aspa adicional. El espiritual. Y ahí tenemos una serie de complicaciones porque no estamos acostumbrados a hablar de espiritualidad. Y yo creo que tenemos que hablar de espiritualidad y eso es lo que trasciende lo cotidiano. El propósito, ¿sí? Cuando le pregunté, ¿a quién le pregunté primero? A Alex, ¿cuál es tu propósito? Pues, ¿quieres ser feliz? Ya tiene esta imagen. Preguntaba también, bueno, quiero dejar una huella, ¿sí? Eso está fantástico, Santiago, ¿no? ¿Sebastián? No, Santiago. Santiago, sí. Santiago, nos hablaba. Camino a Santiago, ¿te suena? Sí. Entonces, vamos a ver. Tengo esa sensación de que no es solo lo cotidiano de hoy, sino que voy a trascender. Entonces, eso es espiritualidad. Como espiritualidad también son una serie de conductas variables. El amor, cuando hablamos del amor, existe. Eso suena cursi, el amor existe. Y es la gran palanca que mueve el mundo, ¿sí? Y hay que entenderlo. Y es un tema espiritual cuando se habla de un amor profundo. Como la gratitud es un tema espiritual. El perdón, ¿qué más que el perdón? Un tema espiritual. Donde lo que quieres es sanar heridas, lo que quieres es recuperar. Qué difícil lograr la resiliencia cuando uno no ejerce el perdón. Otorgarlo, pedir y perdonarse a sí mismo. Bueno, tenemos esta parte espiritual. ¿Y ahora qué viene? Viene esto que se pierde de vista. Se pierde de vista este. Vean qué cosa tan interesante en un modelo, en un molino de la Mancha. Hay que ponerlo en un lugar donde el viento va a ir fuerte. Eso ya por lo pronto nos interpela. No te vayas a agazapar, viene la adversidad y no corras ahí. No, te pones en la ladera, ¿sí? Donde va a venir el viento fuerte, sacas el pecho con valentía, ¿sí? Pero te preparas, no a lo menso, te preparas. ¿Sí? Pero sí hay que elegir el buen sitio. Y ese buen sitio es donde puede construirte la adversidad. ¿Y qué es lo que ocurre? Este molino tiene se llama palo de gobierno o gobernador, que es un palo de encino que lo que hace es mover la techumbre. El techito que es donde pone residencia, puede moverse hacia acá, dependiendo de cómo viene el viento. Y entonces lo que hay que hacer es saber cómo viene el viento y si viene chueco hay que voltear esa techumbre, es la conciencia para poder tomar de forma adecuada ese viento. ¿Y qué es lo que ocurre con la conciencia? Uno puede tener una sensación de que esto tengo que mirarlo de otra manera y poderlo mirar de otra manera y sacar la parte buena de lo que estoy viviendo. Eso incluye una conciencia profunda, capaz de voltear ese molino y hacer que las aspas sean a tu favor y no en tu contra. De tal manera que lo siguiente, ¿sí? Podemos nosotros ver cosas de una manera determinada y al momento de reencuadrarlas, de resignificarlas, pues de repente vemos las cosas diferentes, ¿no? Como por ejemplo, pues vemos esto, ¿no? Estos son jueguitos que yo creo que ustedes los conocen ya desde hace muchísimo tiempo. Si ustedes ven esto, miren, de aquí lo que van a ver es que estas rayas a lo mejor son paralelas, desde aquí. Pero los que ven aquí, las ven que son
como quebradas, ¿no? Pero sí saben que no están, saben que son paralelas, ¿verdad? Pero se ven diferentes. Se ven diferentes. Ve una por una. A ver, ¿quién piensa que están quebradas? Que están inclinadas. Bueno, vengan, todos los que quieran venir. Ya somos. Son líneas. Claro, no tenemos una regla y no puedo demostrarlo, pero les aseguro que son líneas paralelas. Son líneas paralelas. Quien tenga la curiosidad simplemente de echar para acá, se puede parar en una silla. Es más, te puedes parar en una silla. Bueno, ¿son paralelas o no? ¿Sí? Llama la atención, ¿verdad? A ver, baja más y a ver, son paralelas. Son paralelas. ¿Qué les quiero decir? Que una situación se puede encuadrar, se puede ver de forma diferente, ¿sí? La cosmovisión, Weltanschauung, ¿sí? Que es la cosmovisión. Uno puede encontrar la forma diferente de ver las cosas. Y si uno lo logra ver de una manera positiva, puede ser que construyas en vez de sentirte deprimido y ansioso y demás. Bueno, estamos casi por terminar. Voy a ponerles, a ver, ¿qué estamos? ¿A qué hora terminamos? Nos falta, ¿eran las 11 o qué era? Media hora, bueno. No, 50. ¿Cómo? Sí, tenemos, bueno. Ok, a ver. ¿Me puedo poner un video? Para romper un poquito la... Perdón. Vale, ahí va, rápidamente. Correr en el desierto. ¡Qué estupidez! Estupidez. Realmente peligra tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Yo soy operado de la espalda. Si me quitaron 2 discos. Tienes que dormir como puedas. Tienes que cargar. Yo empecé cargando 10.3 kilos, 103 artículos para vivir. Tienes que sobrevivir durante 6 días. Pero tiendita de campaña. Tiendita de campaña. Los organizadores te daban 2 cosas. Agua y la jaima, que es tiendita de campaña, es un queso. No te daban más, un tapetito. Yo, operado en la espalda, necesitaba llevar una colchoneta que tenía que cargar y un sleeping bag porque hace mucho frío. Pero bueno, esto en mi casa estaba, mi mamá me quería desheredar. Mis compañeros de trabajo decían, Iván, ¿qué quieres demostrar? ¿Qué quieres? Y yo monté un proyecto altruista apoyando una causa. Una organización que apoya familias que viven la pena de tener un enfermo y que vienen a la Ciudad de México a intentar curarlos. Se llama CARI esta organización. Y lo que intenté yo es despertar la conciencia en la gente de que la gente la pasa mal y que es importante sensibilizarnos y que eventualmente no solo la conciencia sino el apoyo económico era bienvenido. Entonces, me quedé perfectamente feliz, satisfecho de haber desarrollado esta idea. Pero era una gran imbecilidad poner la vida en peligro, porque pones la vida en peligro. En algunos reportajes que he visto, dicen que esta es la carrera más peligrosa, más dura, ¿sí? De los ultras. Yo no creo, pero sí tiene su complejidad. Y aquí hay un video que me hizo mi esposa, y ahí viene algunas tomas de la televisión francesa. Pero bueno, ahí les gusta.
Son 250 kilómetros desde el sur de Marruecos, frontera con Argelia. Esa es la última carrera, esa es la última etapa. Es una etapa corta, que son 21 kilómetros. 100% de arenas, 50% de dunas, 52 grados centígrados. Bueno, nos encontrábamos de repente los salvajes. De las principales causas de abandono son los pies. Y esto lo tomó la tele francesa. Estamos llegando después de la etapa non-stop, la etapa de 82.2 kilómetros. Bueno, ahí estaba Chavo, esto fue hace 15 años, tenía 50 años. Ese soy yo, de la derecha. Y nos toman, hicieron un recorte de escenas como dramáticas, de gente que lloraba, tal, o se emocionaba. Y sí que nos emocionamos porque estuvo horrible. Tormenta de arena, y demás. Pero bueno, ¿qué les quiero decir? Y bueno, aquí faltan 200 metros para terminar la prueba. Yo destrozado, y mi esposa me toma y me dice, corre. Entonces, bueno, de veras no puedes ni moverte, no te puedes mover. 100% adentro, 100% adentro. Yo nunca había tenido esa sensación, lo que me daba con mi voz, de tener que dar un paso y decir, no puedo darlo, no puedo investigarte y esperar 1 o 2 horas a que te vuelva a bendecir. Entonces, lo que quiero decir es que uno realmente puede descuadrar. Ves las cosas y de repente ya vi paralelo, tiene sentido. No, esto está chueco, esto es una idiotez. No, tiene sentido, ya lo vi. Entonces uno puede descuadrar las situaciones. Y ahora, la última palabra, la resiliencia. La resiliencia puede verse como un dique que contiene el agua, ¿sí? Hay factores intrínsecos de la persona, ¿sí? Y factores extrínsecos que depende de tu contexto, de tu red. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Viene la adversidad y tú tienes unos recursos y te golpea y la aguantas, pero hay adversidades que te vuelven loco. ¿Y qué es lo que sucede? Que te sobrepasan. Y te sobrepasan y te revuelcan y sufres y lloras. Y llegas a la conclusión de que te tienes que fortalecer. Y entonces, por un efecto de construcción, tú creces. Creciste en esas competencias y en esos recursos. De tal manera que creces y vas a aguantar la siguiente oleada, la siguiente adversidad. Pero eso puede ser más y más y vas creciendo y aguantas más. Pero no hay que olvidar que no solo depende de nosotros y de nuestra voluntad. Recuerden el tema de los recursos sociales, socioeconómicos. Tenemos a la familia, tenemos a los amigos, tenemos a los conocidos. Entonces podemos construirnos, ¿sí? Y se habla de una resiliencia adaptativa cuando has construido, no solo tú, sino con tu red. Entonces podrás aguantar más y más y más y más. ¿Qué pasa? Que vas logrando ese crecimiento. Te sirve la prepa para desarrollar todas tus competencias y lograr tus potencialidades. Pues igual no te sirve. Te servirá, sí, desde luego. Pero ¿qué tal si construyes otro poquito para enfrentar más adversidades? Y construyes otro poquito. Y entonces vas a la universidad y a lo mejor más. Y tomas otras competencias. Y no solo en aprendizaje, sino en experiencias. De esa manera se logra esa resiliencia. A ver, aquí tenemos que ver plan A y plan B. Y bueno, tengo un juego que está de póker, está muy bien, que tiene que ver con la forma de construirnos, y está muy bueno, está muy bueno. Pero eso lo podemos hacer si quieren voluntario. Es un juego de 10 minutos.
Justo, sí, pero lo que pasa es que me faltan 5 minutos para terminar. Entonces, lo que podemos hacer es terminar aquí, ¿sí? Y hacemos el ejercicio afuera, en el jardín, que está muy padre, y eso si quieren lo hacemos voluntario. Ya en la pausa. Sí, quien quiera lo hace y quien no, un punto menos. Vamos, ¿sale? Bueno, esto termina. Hablo de esta resiliencia generacional o transgeneracional. Este es el cuadro, Javier Córdoba. Me lo topé de una manera, yo no creo en casualidades, ¿sí? Me lo topé de una manera increíble, ya no me da tiempo de escribirlo o de decirlo, pero me lo topé de una manera increíble. Es un gran artista de La Mancha, ¿sí? Que me lo topé y sin saber, yo buscando artistas, me lo topé de repente. Que me invitaron a tocar, por ahí encontré unos amigos que estaban tocando, yo destrozado porque no había logrado encontrar a los artistas adecuados, me habían cotizado y luego me mandaron a volar, yo muy triste, voy a un recinto al ladito de donde vivo, bueno, donde tenemos la casa, y bueno, un grupo muy simpático, toca batería y toca la guitarra, y entonces yo vengo corriendo, ¿sí? De la ermita, y llego todo sudado, y los veo, y me hacen pasar, y me dicen, oye, tómate una copa de vino, ¿qué quieres? ¿Sabes cantar o tocar guitarra? Bueno, guitarra un poco, me enseñó Tante Pina, no saben quién es Tante Pina, deben de saber quién es Tante Pina, luego preguntan. Y de repente, bueno, le sigo las pisadas a él, y al final del evento, de la tocada, resulta que era el gran pintor de La Mancha. Y entonces nos pinta este cuadro. ¿Qué pasa? En el 36 tiene que huir a esa de abuela, cruzando, bueno, la metáfora es, están llegando al pueblo felices en el momento que tuvieron que irse. Mi mamá enseña con su muñeca, mi abuela embarazada y mi abuelo feliz. No se fueron así, se fueron con una enorme tristeza y una desesperanza y una incertidumbre horrorosa. Pero aquí los estamos regresando. Esa resiliencia espiritual, si quieren, eso es lo que intenté hacer. Lo que intenté hacer, regresar vivos y muertos a ese lugar de donde a veces uno diría no tendría que haber sido, pero saben que qué bueno que lo hicieron. Gratitud inmensa a ellos porque pudieron encontrar esa resiliencia y expresarla en México, y viene esa siguiente generación donde estamos nosotros. Entonces, tenemos esa historia de resiliencia generacional. Estamos de vuelta. Miren, voy a terminar en los siguientes 3 minutos y luego nos vamos quienes quieran jugar ahí, con un decálogo para enfrentar o para superar la adversidad. Primero, la adversidad te forma, dale la bienvenida en vez de rechazarla. Puede ser solo una cuestión de tiempo para fortalecerte y experimentar la resiliencia, crecer y lograr un sano desarrollo. Segundo, sea agradecido. Aunque tengas dificultades, no pierdas de vista todo lo que la vida te ha dado. Una de cal por las que van de arena. Tercero, no te quejes. Se puede ver más fácilmente la luz al final del túnel si se abandona el papel de víctima y se actúa con decisión. Cuarto, la buena suerte aparece temprano en la mañana. La acción precede al logro. No esperes que aparezca la buena fortuna por arte de magia. Quinto, sé optimista. Piensa que muchas de las adversidades pueden traer cosas positivas si es que posees una buena actitud y estás preparado para atraer y generar buenas oportunidades. Sexto, sé generoso. No te enfoques solo en ti. Piensa en que otros pueden requerir de tu ayuda para superar la adversidad. Verse excesivamente el ombligo es muy perjudicial. Séptimo, alinea tu vida. Haz ejercicio, come bien, medita, ora. Busca a tus amigos y seres queridos para apoyarlos y también para pasarla bien. Ríe. Estar en estado de flow o de gracia
te facilitará enfrentar con mayor eficacia las adversidades y te preparará para vivir en plenitud. Octavo, encuentra sentido. Todos los momentos en la vida, ya sean buenos o malos, pueden tener significado para ti, si tienes la agudeza para descubrirlo. Ten fe y esperanza. Dios, en la manifestación que elijas, no juega a los dados, es personal, te ama. Deja en sus manos tus preocupaciones, pero haz tu tarea. Espera lo mejor de tu vida. En esta vida temporal, todo se acaba. ¿Es esta una razón para la desesperanza? Claro que no, porque la otra vida, la eterna, continúa. Si lo crees, es posible que encuentres más sentido en esta vida terrenal. Si no lo crees, puede ser que tengas razón. Bueno, terminamos con esta lámina. Vean ustedes como un molino. No le saquen. Se dice no le saquen, no tengan miedo. No tengan miedo. Si viene la adversidad, vamos a enfrentarnos. A ver a cómo nos toca. Igual salimos de este grupo, pero vamos a entrar con alegría. Vamos a entrarle, pero hay que tener cuidado de construir bien ese casco del molino y las astas. Y con la conciencia, ese elemento que puede dirigir las astas, ve la vida como conviene, ¿sí? Con optimismo, con alegría, con prudencia también, pero bueno, con mucha sabiduría. Muchas gracias. No sé si hay una o dos preguntas. Hay preguntas. ¿Y quiénes quedan? Bueno, escrito, si no, se lo voy a contar con Yo tengo una pregunta de si usted cree que una persona llega a ser feliz persiguiendo su objetivo, idealizándolo mientras se enfrenta a sus adversidades, o ya cuando cumplió el objetivo, ya pasó un tiempo. Uy, qué bueno. Ahí está. Qué fantástico. Qué fantástica pregunta. ¿Cómo te llamas? Diego. Diego, me estás diciendo que si es más feliz el camino que el destino que llegas. Ay, yo creo que el camino. O sea, mi experiencia es cuando yo he corrido, ¿sí? Cuando yo he corrido, experimento una gran felicidad cuando he caminado. Eso es el camino de Santiago. ¿Sí? Lo difícil, ¿sí? De cada etapa, ¿sí? Pero el disfrute profundo cuando llego a la meta, se desvanece ese esfuerzo. Bueno, por supuesto que no logras si eres feliz, pero yo creo que si tienes la capacidad de disfrutar ese camino, yo creo que es mejor. Y claro, cuando lo logres podrás, ¿sí? Ser muy feliz por tener esa sensación de haberlo logrado. Gracias. Como decías, quien quiera salir a... Quien quiera, ¿tienes una? No, no, sí, Puedes pedir. A ver, fuerte. ¿Cree que las personas hoy en día saben manejar mejor o peor la adversidad? Habría que ver a quién te refieres, ¿sí? Se habla de estas nuevas generaciones que han tenido a lo mejor más resuelto la vida, pero más allá de las de antes o las de después, lo que sí te puedo decir es que si hemos tenido en nuestra educación y nuestra trayectoria, hemos tenido pocas adversidades y a lo mejor nuestros padres nos han evitado todo tipo de dolor y de sufrimiento, pues a lo mejor estamos necesitados de vivir más adversidades. Pero yo creo que es naturaleza humana, ¿sí? Todos hemos enfrentado, toda la humanidad ha enfrentado desde siempre. Y hay quienes han logrado quizás trascender manejando adecuadamente las adversidades y hay quienes no. Yo lo que veo de esta generación, que me encanta esta generación, es que a veces nosotros
pensamos que no tienen las adversidades que tuvimos, pero tienen las suyas propias. Y lo que yo recomendaría es entrarle con alegría esas adversidades y sobreponerse y reencuadrar. Saber que esas adversidades van a jugar en tu favor y hacerlas tuyas para tu vida. Gracias. Creo que no tenemos más tiempo, ¿verdad? Gracias. Pausa. Tenemos que nosotros quien quiera la pausa.